Seguro que me he dejado alguna cuestión y expresamente no he entrado en el tema de resolver el problema laboral, no porque lo quiero eludir, sino porque creo que es demasiado complejo para resolverlo aquí en 2 minutos. Gracias. Yo le cuento que en realidad he contestado la pregunta que me hacía también el señor Montiel cuando me preguntaba cuál era el modelo para contratar. Yo le he dicho, el modelo es que está en la ley. Es decir, la ley de función pública del Estatuto Público, donde regula personal laboral, personal funcionario, funcionario interino y personal eventual. Y está muy clarito. Es decir, con aplicar lo que allí dice, ese es el modelo. Es decir, forma de entrar en el sector público, mérito y capacidad. Oposición, concurso, oposición. Esos son los principios básicos. Aplicando los principios básicos que dice la norma, haciéndolo bien, no tendríamos por qué estar haciéndolo mal. Es decir, tendría que hacer las cosas bien. Y ahora ya lo otro, ¿cuántas personas debería tener? Yo les puedo contar mi experiencia. Es decir, yo me encontré con una situación en la que la televisión la pasamos a gestionar con 500, si no me equivoco, eran 570 personas, de las cuales habían relevos y parciales unos 40 o 50, por tanto, en el fondo la estábamos gestionando con personal a tiempo completo, la estábamos gestionando, creo recordar, con 490 personas aproximadamente. Creo que se podía gestionar de sobra. También es verdad que es muy difícil pasar de una empresa de 1.600 trabajadores a una empresa de 480 trabajadores y pretender que se siga haciendo lo mismo, que se siga trabajando todos los días, que no cierren un día y que se siga haciendo no igual, porque no queríamos que se hiciera igual, queríamos que se hiciera 1000 veces mejor. Por tanto, como queríamos que se hiciera 1000 veces mejor para que se dignificara el servicio público, porque sí tengo que decir que cuando dije de aceptar esto, a mí me daba vergüenza, entonces había que dignificar, y creo que a muchos, esa televisión. Eso es muy difícil. Es decir, en gestión es muy difícil pasar de esa barbaridad de rebaja de personal. Y lo hicimos, y la verdad es que lo hicimos. En ese sentido, tengo los números, tengo aquí unas horas. Mantuvimos, ¿cómo lo hicimos? Pues con unas 480 personas, evidentemente los equipos mucho más reducidos, hay que empezar a hablar de transversalidad del personal, tuvimos que hacer una modificación del convenio colectivo, tengo que ahí dar las gracias absolutamente al comité de empresa que lo entendió, y se hizo una comunicación con el comité de empresa y se hizo un cambio en el horario, que evidentemente, como en todas las empresas públicas y privadas, pues esas cosas generan pues unos ciertos temores, unas ciertas preocupaciones, pero se pactó, se habló todo y se pactó. Y en ese sentido se pudo empezar a trabajar de otra manera, similar a cómo se hace en una televisión privada o en una radio más privada, pues que se utilizan mecanismos de gestión. Sí que quiero decirlo, con esas 480 personas evidentemente no se podía hacer una programación completa de 2 canales de televisión. En ese momento habían 2 canales de televisión, Canal Nou y Punt 2. Punt 2 lo suprimimos y pasamos al 24 horas, que era el que funcionaba como Punt 2. Suprimimos la programación, no la emisión. Les recuerdo que siempre se mantuvo en marcha la emisión. Nunca quisimos perder esa posibilidad de volverla a recuperar, la verdad. En ese sentido, con ese número de personas, hacíamos 1.900 horas al año, es decir, y eso lo empezamos a hacer el 1 de septiembre, 1.900 horas al año, manteniendo toda la línea de informativos y de deportes con personal propio, con personal de la casa. Mantener todo lo que es la proximidad de los informativos y los deportes con personal de la casa que cubría 1.900 horas, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. El informativo del mediodía, el informativo nocturno y todos los programas que colgaban de informativos y deportes, que eran bastantes. Esas 1.900 horas, y lo reitero porque es importante para que vean el presupuesto público. Las 1.900 horas más, esa serie de programas al margen, Societat Anónima, no Confidencial, La Tabla Esportiva, programas que cuelgan de ahí, se hacían todos y estaban todos programados con personal propio de la casa. Por otro lado, hicimos un concurso público. No era obligatorio, no lo era, pero quisimos romper una lanza por la transparencia y por el concurso público. Y con 12 millones de euros de presupuesto público, con una rebaja además que se hizo en la licitación, se hacían 1.400 horas de programas.
Es decir, 1.400 horas de contenido, no programas de informativos y deportes, sino de contenido, 12 millones de euros, 18 programas, a cómputo de horas, es decir, a cómputo de horas de programación. Si no pagábamos por los programas, pagábamos por las horas de programación con la obligatoriedad de cumplir con una serie de programas. Es decir, tengan en cuenta esas horas para saber luego lo que cuesta una plantilla. Es decir, al final la plantilla iba a hacer, a partir del 1 de septiembre, que no llegamos a hacerlo todo, 1.900 horas. Es decir, mucho más de lo que se iba a hacer con los programas externos. Y una ratio que me parece adecuada, la ratio que pusimos en el contrato programa, que trajo lo suyo, era una ratio entre personal con respecto al presupuesto público, gastos de personal en una empresa así, pues en realidad, y les digo, pusimos una ratio, si no me equivoco, no lo tengo aquí, pero pusimos una ratio del entorno, creo recordar, del 35% aproximadamente. Que los gastos de personal no superasen el 35% del presupuesto. Es decir, es un ratio que, hablando con economistas, hablando con determinados, sobre todo con el equipo económico, todo el mundo lo veíamos bastante adecuado. Y se estaba cumpliendo, con ese presupuesto del entorno de 70 millones de euros, con la plantilla de 500 trabajadores aproximadamente, se cumplía perfectamente ese ratio. Es decir, que es viable. Y con ello ya finalizo.